Shabbat Shalom, ¿cómo están, amados hermanos? Bienvenidos nuevamente a otra entrega de la Parashá semanal. Les saluda aquí el More William Salas en la congregación Derech Emuná desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pidiéndoles siempre que no se olviden darle me gusta, suscribirse, compartir este video y empezamos. Me faltó un verbo, creo, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver después. Ah, sí, la campanita. ¡Pling! Quítese. Es la parashá que vamos a ver esta semana. Cuando salgas, la santidad en la vida cotidiana. Antes de entrar, vamos a agradecer por la oportunidad de estudiar la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá. Esta parashá, caramba, va desde el capítulo 21, versículo 10, ¿sí? En el título hay un pequeño error. Es la parashá número 49, de un total de 54 y la sexta del Sefer Devarim. Va desde el 21, versículo 10, hasta el capítulo 24, versículo 19. Mea culpa. En la Haftará estamos con los 10 versículos del libro de Isaías, ubicados en el inicio del capítulo 54. En el Brit Hadashah se puede leer el tema ubicado en Mateo, capítulo 19, versos del 1 al 12. Seguimos en las semanas de consuelo. Estamos en la quinta semana, donde se lee la quinta semana, por valga la redundancia, la quinta Haftará de consolación. Es la Haftará que se denomina Roni Akará. Esta Haftará compara a Jerusalén con una mujer estéril que ahora canta de alegría porque sus hijos serán más numerosos que antes. Dios jura que su bondad nunca se apartará. ¿Cómo empieza la parashá? La parashá empieza diciendo: Quítetze le milchama al oyeveja, untano Adonai Eloheja, veshavita shivyo. ¿Qué significa? Quítetze es cuando salgas. ¿A dónde? La milchama, para hacer una guerra. Al oyeveja, si bien una traducción cómoda en español sería contra tus enemigos, pero la palabra al significa sobre tus enemigos. Untano Adonai Eloheja, y te los hubiera entregado Adonai, tu Dios, beyadeja, en tu mano, veshavita shivyo. ¿Qué dice? Que en caso de que salgas a la guerra, que te toque salir a la guerra, contra tus enemigos, el Eterno los va a entregar en tu mano, significa que ya la tienes ganada, pero estás obligado a tomar cautivos. Conste que estos enemigos no son de las naciones que Israel tiene la instrucción de destruir por completo. Ahí no se puede tomar cautivo. Estos son enemigos que le han declarado la guerra a Israel. Muy difícilmente que Israel haya querido invadir. Israel no tiene la instructiva de hacerlo. Bueno, en esta porción se tiene la mayor cantidad de preceptos que todas las otras porciones. Son en total 74. Incluyen las leyes sobre el trato a una mujer cautiva, de los que se toman cautivos en la guerra, los derechos de herencia del primogénito, el hijo rebelde y descarriado, la devolución de objetos perdidos, varias formas de kilaim,
o sea, los híbridos prohibidos entre plantas y entre animales, la construcción de una cerca en el techo, la violación, las garantías, el salario de los trabajadores, etcétera. Tiene muchísimos temas esta parashá. Ahí pueden ver un panorama de cómo es más o menos, cómo está estructurada en un Sefer Torah. Según el Sefer HaHinuch, que es un libro que ordena las 613 mitzvot, tenemos aquí un listado que va del 532 al 547. Como ustedes saben, cada mitzvah tiene un orden establecido. Y el primero, por supuesto, es la mitzvah de la Yefat Toar, de la mujer cautiva. Tenemos ahí otros ejemplos de mandamientos. Está el mandamiento de colgar a un condenado a muerte. Aquel que fue condenado a muerte por un Bet Din, que es un tribunal de justicia, tiene que ser mostrado a Israel y por ello era colgado de un árbol. El hecho de que fue colgado de un árbol no lo hacía maldito. Quiero aclarar eso. Porque si fuera así, entonces nosotros cuando éramos niños y nos colgábamos de los árboles, sonamos, pues, ¿no? No. La idea es que el que es colgado en el árbol es porque fue maldito, ¿con qué? Con la muerte. Entonces, el que fue maldito por Hashem y mereció la muerte, tenía que ser colgado de un árbol para ser expuesto y mostrar el resultado de nuestros pecados. Pero el que fue colgado tenía el precepto de ser enterrado. No se podía dejar al colgado ni siquiera que llegue la noche y él permanezca colgado. Aún así, el colgado también, en todo lo que fue maldito, tenía la dignidad de ser enterrado. No podía dejar su cuerpo hasta que se pudra. ¿Y cuál es la razón? Porque la humanidad fue creada con Tselem Elohim. ¿Qué significa? Somos hechura a semejanza del Eterno. Entonces, el ser humano, sea lo que sea, merece dignidad. Y bien, y esto es algo que nos repercute mucho o nos llena mucho la cabeza a los que creemos en Yeshua como el Mashiach. Porque Yeshua fue, como todos sabemos, colgado en un árbol, más precisamente en un madero, en una cruz. Como fuera, no vamos a entrar en discusión, ¿no? Algunos dicen que fue así, otros así. Colgado del cuello, no, fue clavado con clavos por las manos. Y eso no es que lo hizo maldito. Fíjense, para que me entiendan bien. El que fue maldito por pecar tenía que ser colgado. Pero Yeshua fue colgado y expuesto. Pero él no tenía que pasar por esa exposición porque él no podía llegar a ser maldecido porque él no pecó. Entonces ahí tenemos un cortocircuito en el sistema judicial. Y por ello es que él tuvo que volver a la vida. Porque él no debía morir y mucho peor ser colgado y expuesto como un maldito. Entonces la muerte de cruz, fíjense el tiempo en que sucede, no es casualidad. Los babilonios no crucificaban, los persas no lo hacían. Ya medio los griegos hacían algunas que otras cosas, pero no el acto de crucificar. Fueron los romanos que trajeron esta modalidad de ejecución. Y lo interesante es que el romano
él exponía, la idea era la misma, te voy a clavar en un palo, que pudo haber sido así también, no, porque no hay un procedimiento, así se crucifica, no, lo podían colgar de cualquier forma, la idea era mostrarlo, mostrar a las personas, hoy si me porto mal, me va a pasar lo que le ha pasado a este pobre. En este país, en la ciudad de El Alto, ¿quiénes han ido al Alto aquí? ¿Alguna vez han encontrado algunos muñequitos colgando? ¿Por qué lo hacen? Disuasión, ¿no es cierto? El maleante ve y dice, oh, si hago algo y lo veo al muñeco, yo voy a estar como el muñeco. Es parte de la Torá y también lo hacían los romanos. Pero la única diferencia es que el romano lo dejaba días hasta que se pudra. La crucifixión duraba muchísimo tiempo. Hay relatos de que personas fueron bajadas. Una vez se demostró la inocencia de, ups, me equivoqué, bájenlo. Y han seguido vivas. Pero ¿por qué Yeshua murió rápido? Porque fue molido por nuestros pecados. Sin embargo, los otros dos delincuentes tuvieron que partírsele las piernas. ¿Y cuál era la razón? La razón no era por la Torá, era porque ellos no querían detener a los clavados hasta el inicio del periodo de Pesaj. Pero la Torá se cumplió. Yeshua hasta en su muerte cumplió la Torá. Fue bajado antes del anochecer. Bueno, hay muchísimos preceptos que tienen que ver tanto con la justicia, pero también un precepto que he estado escuchando muchísimo, el asunto del ave, de la mamá ave que es alejada del nido. La Torá dice que si te encuentras con un nido y hay polluelos o hay huevos y la madre está encima, tienes que hacerla volar, que vuele, que vaya y que no vea el momento en el que tú sacas, ya sea, bueno, más que todos los huevitos, ¿no? Para usarlos. No lo puedes hacer. Como no puedes ofrendar al cabrito y a su madre el mismo día. Como que tienes que esperar 7 días y ya desde el octavo puedes sacrificar al ternerito que es pequeño. ¿Por qué razón el Eterno se apiada de las criaturas? Bueno, primeramente porque las hizo. Pero ¿y por qué la prescripción? La prescripción, Pablo dice, y aquí creo que lo tenemos, el mandamiento, que al buey no le tenemos que poner el bozal cuando está arando. ¿Por qué? Porque él si tiene hambre y quiere comer, va a alzar algo mientras lo hace. Pero la gente solía ponerle un bozal, ¿para qué? Para que no se detenga a comer y siga arando. No, el Eterno no quiere, que explotes a los animales, que los sometas al sufrimiento, tanto físico como también emotivo, porque el animal también siente dolor por sus hijos. ¿Y por qué razón prescribe esto Hashem? Lo hace por ti. Pablo dice, ¿tú crees que es que se está apiadando del buey? No, lo hace por ti que dio el mandamiento. Y esto no es, el foco del Eterno no es proteger principalmente a la madre, que sí lo quiere hacer. Su principal foco eres tú. Porque cuando tú permites un poquito de crueldad en tu vida, tu Yetzer Hara le pilla el gusto y va a ir queriendo cada vez más. Se empieza con poco y siempre se termina con mucho. Tenemos el precepto hacia atrás de devolver lo perdido, de ayudar al prójimo cuando se necesita colocar una carga en un animal. Algo que aprendí muy fehacientemente en esta semana, ya lo sabía, pero ya me quedó más claro. Y es que
La Torah no consiste simplemente en no hacer el mal al prójimo. Eso ya está bien. Uno dice, bueno, yo no lo molesto, digamos, ¿no? Ya, ok. Ya eres medio bueno porque la otra mitad todavía te falta. ¿Y cuál es la otra mitad? No significa que simplemente no vas a hacer lo malo, pero que también estás obligado a hacer lo correcto cuando esté en tu poder. Si vas por la calle y ves que hay una persona que su auto se le paró en media calle y lo está empujando, y tienes todo el tiempo del mundo, no estás yendo, no estás apurado, solo estás por ahí, y no te acercas, se te es contado como una transgresión. Porque la Torá te impele a hacer el bien. No solamente tienes que cuidarte de las cosas mínimas que te puedan llevar a hacer el mal, sino que en mucho más estrictamente tienes que hacer el bien. Si está en tu poder, y a mí me ha pasado muchas veces, me he tenido que frenar, y me refiero a caminando, porque tenía una monedita y había alguien que pidió y he tenido que volver y dársela. Cuando no he tenido más, tengo exactamente para mí, bueno, no me llega a veces mucho mi altruismo, puedo pasar de largo. Pero si está en tu poder y no lo haces, considéralo. El Eterno te pide que seas considerado. Tienes que ser considerado no solamente por las cosas que haces y no haces, sino por las posibles cosas que puedan desencadenarse por algo que hiciste o que no hiciste. La Torah te dice, hermano mío, también eres responsable. Porque podemos decir, yo no lo hice. Pero tal vez algo que hiciste, dijiste, fue desencadenando un terrible mal. Y es por eso que tenemos el precepto de que cuando construyamos una casa y vamos a hacerle una azotea, vamos a hacer que el techo sirva para habitarlo también, tenemos que poner sí o sí un cerco de protección. Y me llama la atención hartísimo este cerco de protección, porque también tenemos la prescripción, lo vamos a ver más adelante, no vamos a verlo una por una, porque no nos va a dar la hora. Pero también en esta parashá tenemos la instrucción del tzitzit. Ponte tzitzit en los 4 bordes de tu manto, dice en la traducción de la Biblia textual. Y es una traducción correcta. Los judíos van a decir, no, es 4 puntas. Canaf es punta, pero canaf también es borde. Y si bien los flecos que ahora usamos desde hace tiempo, Yeshua los usó, son los flecos alargados en las 4 puntas, nos recuerdan los preceptos de la Torah, pero es mucho más fuerte la imagen de los flecos alrededor. ¿Por qué? Porque es una reminiscencia de esto. Imagínense una losa, mírenla desde arriba, es un cuadrado, y en los cuadrados, ¿qué van a ver? Van a ver barandas de protección para que la persona que esté ahí en la losa y se arrime al borde no se nos vaya a caer. El tzitzit tiene la misma función. Y si bien el hilito que ahora tenemos nos recuerda a la Torá, tiene mucho poder, pero es muy probable que también se hubiera referido, y hay muchos talit que tienen este formato, que alrededor hay muchos flequitos como campana, como florecitas, ¿no es cierto? Y es muy curioso que la palabra zitz significa un retoño que ha florecido, como una florcita. ¿Dónde vemos un zitz? En la vara de Aarón, que floreció la vara de almendro.
Y busquen cómo es la flor de almendro y son como campanitas. ¿Quién tenía campanitas alrededor de su manto? Aarón. Aarón tiene tzitzit de oro. ¿Se dan cuenta? Son campanitas que cuando caminaba todo el rato escuchaban la Torah. Soy Cohen Gadol, no había forma de cómo escaparse. Exactamente, sí. Un poquito medio tétrico, pero es cierto. Tenía que entrar, dice, sujetado, porque un poquito se desviaba, no escuchaba la campanita, vamos a sacarlo. No he hecho bien mi tarea, mi averiguación. Creo que ningún Cohen Gadol fue sacado en toda la historia. Pero es muy interesante la idea del cerco y la idea del tzitzit. El tzitzit sirve para eso. Estoy en mi manto y en mi manto veo que estoy protegido. ¿Por quién? Por la misma Torah. La Torah es la que me protege de incurrir en un mal que se me puede desencadenar. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. Hay muchísimos preceptos. Miren, tengo parte 1, parte 2. Lo voy a ir pasando lentamente para que aquellos que lo puedan ver en el video puedan pausarlo y pueden ir estudiando. Estas prescripciones también pueden encontrarlas en las versiones de Rashi. Rashi siempre termina todas las parashot enumerando todos los preceptos que se dan en determinada parasha. Miren, son hartísimos. En total son 74 mandamientos, 27 positivos y 47 prohibitivos. Son los mandamientos desde el 532 al 605. ¿Qué significa? Que nos faltan, me cuesta hacer, así mejor, 8. Faltan 8 mandamientos para estudiar. Y también estamos a punto de terminar el estudio de la Torah. Bien, resumen de la parasha Ki Tetzé. Los 3 puntos principales hablan acerca de la justicia social y civil. Seguimos viendo acerca de la justicia, lo vimos la anterior semana. Habla sobre las leyes humanitarias, las finanzas éticas, pesas y medidas. Habla de la pureza familiar y comunitaria, derechos familiares. Hay normas sobre el matrimonio, herencia del primogénito, restitución de la honra, seguridad pública, obligación de construir un parapeto, un ma'aké, en los techos para evitar accidentes, respeto ecológico, envío de la madre ave antes de tomar a sus pichones, se conoce como el Shiluach Haken. Guerra y memoria histórica, la ética militar, mantenimiento de la higiene y pureza espiritual dentro del campamento de guerra, justicia en el cautiverio, normas dignas sobre el trato a la mujer hermosa capturada en batalla y también el recordar a Amalek. Es el último precepto de todos. Hasta el día de hoy seguimos recordando lo que nos hizo Amalek y ahora hay muchos tipos de Amalek. El Amalek que más nos ataca se llama Safek. Safek es la duda, es duda en hebreo. Tiene el mismo valor numérico, gemátrico de dólar también, por si acaso. Muy bien. Bueno, aquí no me dio tiempo ya para poner ilustración, pero vamos a ir por aliá. La primera aliá tenemos las leyes de las guerras y la dinámica familiares. Los 3 puntos principales son con el que empieza la Torah. ¿Qué hacer si hay una mujer hermosa y la quiero tomar para mi esposa? Mucho en esta parashá tiene que ver justamente con el relacionamiento de un hombre con una mujer. El derecho de herencia del primogénito. Aquí hay una mitzvah que chocaría mucho en estos tiempos, porque se empieza la mitzvah, el mandamiento, enseñando que si un hombre tiene 2 esposas, y entonces algunas esposas dicen,
Ah, no, 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 ni por si acaso, no, ese mandamiento no te aplica. La Torah, hermanos míos, no la vean mal, pero por una razón hay esa permisividad. Es injusto, podrían decir las mujeres. Ah, sí, le diría yo. Pero es que las energías son distintas. El alma de la mujer proviene de otro lado, mucho más elevado que la del hombre. La mujer es mucho más elevada y por eso es mucho más cuidada. Por eso es que la mujer usa tzitzit, no necesita el cerco, no necesita muchas de las cosas que usamos los varones, porque la mujer ya tiene su propia esencia que la protege. Entonces, no es que la Biblia sea machista y que el hombre puede tener varias. Como dijo Yeshua, y lo usé en el anterior explicación el año pasado de esta misma parashá acerca del divorcio. Al principio no era así. No es la idea original de Hashem, pero Hashem dentro de la Torah te va a permitir ciertas cosas, pero no es la idea original. ¿A qué se refería Yeshua? Yeshua se refería al divorcio. Voy a hablar brevemente de lo que hablé el anterior parashá o el anterior año, el anterior ciclo, y es que hay mucha dificultad de comprensión y no hace falta que se los diga. Ahí tenemos, sin afán de hacer polémica, la Iglesia Católica, que condena el divorcio y lo hace un pecado mortal. A tal punto que el que se divorcia no puede comulgar, no puede tener ciertas cosas. Tiene que morir la persona. ¿Y es por qué? Porque no han entendido la Torah ni han entendido las palabras de Yeshua. Yeshua no ha hecho una X y ha dicho, ok, yo cancelo el divorcio. Yeshua no lo cancela. Yeshua dice que el plan original de Hashem es lo que dijo Adán. Un hombre dejará a su esposa, perdón, no es a su esposa, dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, la de Bekut. Esa palabra, el de Bekut, es la misma acción que tiene que haber entre nosotros y el Padre. Es lo que Él quiere. Una unión, una compenetración, una intimidación, a tal punto que no se distinga, claro, Hashem no es que tenga límites, pero que no se distinga Hashem de nosotros o nosotros de Hashem. Y que cuando nos vean a nosotros, vean a Hashem. Y eso es lo que hace la Torah, la mitzvah. La mitzvah te entrena a parecerte a Hashem. Y cuando has logrado esa compenetración, te has unido a Hashem. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos divorcia de Hashem. Nos corta. Por cuanto todos pecaron y estamos separados. Dice destituidos, pero lo correcto es que estamos separados de la gloria de Hashem. Porque hubo un corte. Y por eso es que cuando dice, el que haga esto será cortado de su pueblo. Eso es exactamente el corte. ¡Chuc! Hubo un corte, ya no hay qué cosa, conexión. Entonces, ¿qué pasa con el asunto del matrimonio? En los planes del Eterno, lo ideal es que el hombre quede hasta lo último con su mujer. Pero aquí la misma parashá te enseña que a tu mujer la tienes que respetar, la tienes que cuidar. No te puedes casar, si has cautivado a una mujer,
la has conquistado, no te puedes casar porque era 90, 60, 90, nariz respingada, rubia, ojos azul. No, ¿por qué? Porque eso se acaba y cuando se acaba, se va a acabar el motivo de tu decisión. O como dicen las novelas, se acabó el amor. El amor no se debe basar en eso y por eso Hashem le dice, si sales a la guerra y tomas una cautiva, no te la vas a llevar rapidito a que sea tu esposa. Deja que pase un mes, deja que se afee, deja que lo llore a sus padres, si murieron, y ya cuando la veas, y la veas fea, con las arrugas, bueno, no iba a arrugarse en 30 días, pero sé que me estás entendiendo. Cuando la veas arrugada, cuando la veas con lonjitas, cuando la veas que está enclenque, y la dejas, entonces tu amor no fue amor. Basaste tu amor o tu decisión en otras cosas que no duran. La parashá parece hablar de la guerra, pero empieza hablando del amor. Así que si te has casado, entonces lo ideal es eso. Pero si no está funcionando y estás perjudicando a tu esposa o viceversa, Hashem, aunque le duela, va a preferir, que haya separación. Pero dice, y hay un letrerito por ahí, lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Esa es la traducción que nos llegó porque viene sesgada de Roma. Yeshua te está diciendo lo que Dios unió, porque Dios une, y no solamente un hombre con su mujer. Une hombres con hombres. Ay, el Morey está hablando del matrimonio gay. No. Cuando tú te cruzas en la vida de otra persona, Hashem te ha unido a esa persona. Te va poniendo personas en tu vida, dentro de las cuales está tu esposa también. Preguntaron, ¿y qué hace Hashem en estos tiempos que ahorita ya no crea? Él está juntando personas. Pero no es que sea casamentero, sino que él se encarga de cruzar, hilvanar los destinos. Por eso que una persona esté aquí no es casualidad. Hashem te trajo. Y donde vayas, Hashem te llevó. No es que te empujó, pero que lo permita, ya es que Él quiere que suceda. Eso es algo muy complejo, no entremos ahorita en eso. Terminemos lo del asunto del divorcio. ¿Alguna vez se ha dado la situación de que se ha hecho un escándalo por la situación de los casamientos, las uniones libres y todo lo demás? Y algunos salen defendiendo, es que tiene que haber una ketubá, dice. Yo los reto a buscar la entrega de una ketubá. No me vayan a la Torá. Eso ya es una romantización de la ketubá. Que dice el Eterno está entregando, suena muy bonito que está entregando la ketubá a Israel y es la Torá. La ketubá no se entregaba en las primeras centenas de años de la vida del pueblo de Israel, ni en el resto de las civilizaciones del mundo. Se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque muchas mujeres corrían muchos riesgos. Había mucho riesgo, era muy expuesta la mujer. Entonces los seres humanos fueron viendo y diciendo, no, hay que poner algo, al menos los padres de las hijas, para que a mi hija no me la maten, no me la ultrajen y peor, no me la devuelvan. Bueno, algunos, ¿no? Algunos dirían otra vez, ¿no? Tiene que haber algo y fue desarrollándose la idea de la ketubá. En el caso de Israel aquí tiene la Torá. Le está diciendo que la mujer tiene que ser cuidada, amada. Si un hombre se le ocurre y se la lleva a una mujer y tiene intimidad, la deflora, deja de que sea virgen, el hombre no la puede despachar. Ya es su mujer, tiene obligaciones por sus acciones. La Torá ya lo impele a ello. No hace falta que haya un documento.
Pero como al final, aunque tengan la Torá, igual cumplen o incumplen, dijeron, bueno, nomás, pongamos nomás el documento. Lo que sí establece la Torá es que si te vas a divorciar, sí elabora un documento, que actualmente se conoce como get, que es la carta de divorcio. Eso sí está anotado, le vas a dar un get. Pero en esa separación hay dos partes. Primeramente está el repudio. ¿Qué es el repudio? Hay algo que no me agrada, pero el que no me agrada no puede ser cocina muy feo su arroz. No puede ser por un motivo válido que yo puedo repudiar. Tiene que haber algo de fuerza. Pero incluso si no te gusta su arroz, ok, podés repudiar, pero no acaba ahí. Tienes que dar un get. ¿Y qué es un get? Una garantía. Yo no puedo repudiarla por repudiar, decir, ¿sabes qué? Andate, no te quiero. Porque si después ella quedaba a la expensa o a la expectativa, bueno, ¿qué va a pasar? Ok, me quedo ahí esperando. Por ahí quedaba como el esqueleto del meme, ¿no ves? Cuando hay uno que está nadando y dice, esto es lo actual, esto no es tanto, y el que está ya a historia pasada ahí sentado. No, la mujer tenía que hacer algo, entonces, ¿qué hacían algunos? Se volvían a casar, ¿no? Tenían la esperanza tal vez que el esposo recapacite y la vuelva a llamar, pero si no volvía, a eso se refiere Yeshua. Yeshua les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moshe les permitió acceder al get y repudiar, pero es lo que tienen que hacer, porque ahí mismo en Mateo 19 habla de el repudiar. Si solo repudias, puedes hacer que tu esposa cometa adulterio. ¿Por qué? Porque no está divorciada. No se ha oficializado el divorcio. Una mujer es libre, una vez divorciada, de casarse con otro varón. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Si éste la repudia o se muere incluso, esta no puede volver con el primero. Así que si el primero repudia y le patean el nido, interesante, ¿no? La analogía. No puede agarrar y decir, oye, quiero recabar. Rearmémonos o reintentémonos, no se puede. Es asqueroso para el Eterno. Lo dice la Torah, no lo estoy diciendo yo. Es muy peligroso este asunto. Y Yeshua le dice, no pueden repudiar por cualquier razón. Solo hay una razón que pueden solo repudiar. Y es que haya un ervat davar, una cosa de vergüenza, vergonzosa. La palabra ervat davar está en el hebreo. En el griego dice por causa de una porneia. Entonces, ¿entienden algunos? A porneia, entonces debe ser como porneia es relación sexual. No, porneia no es relación sexual. Ya lo entendemos así. Entonces, tiene que ser el divorcio. No, porque el adulterio. Negativo, porque el adulterio no es con divorcio, es con piedra. Es lapidación. No hay tal cosa. Entonces Yeshua dice, si la vas a divorciar, lo está diciendo implícitamente, si la vas a divorciar, ahí está la Torah, con carta, pero no podés repudiar, salvo que exista una porneia. ¿Qué es una porneia? Una inmoralidad sexual. Que, por ejemplo, descubras que estás con una hermana. Ha sucedido, ¿no es cierto? De esos padres, ¿han escuchado la canción La hija de nadie, no ve? Que hay padres que van dejando hijos por todos lados y a veces se han encontrado hermanos y no puedo estar contigo. Hay directo, sin get, sin nada. No, ¿por qué? Porque ya no van a volver. Cuando hay una inmoralidad evidente, nunca debió haber la unión en primera instancia. Entonces, a ese está diciendo Yeshua, no importa. ¿Por qué? Porque no hay el riesgo que a la mujer me la vayan a lapidar. Pero si de verdad tu matrimonio no está funcionando y te está perdiendo, sepárate.
pero sepárate bien. No las puedes dejar a expensa de otros hombres y peor de un juicio severo. Bueno, hay muchas prescripciones. Antes de seguir, con esto quiero terminar, con el caso de Joseph, el padre de Yeshua. Eso fue lo que justamente iba a hacer Joseph. Joseph, cuando se dio cuenta que su prometida estaba embarazada, Joseph dijo, aquí ha habido algo. Entonces, dice que él era muy correcto. ¿Qué debió hacer tal vez? Decir, me han coronado, así que por favor piedra. Pero era tanto el amor por Miriam, ¿cuál es la palabra que dice ahí? La repudió en secreto. Si José le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te voy a repudiar, nadie va a saber. Andate de donde tus padres, ¿qué iban a ver los demás? Ah, embarazada. Y donde es que la ha botado, piedra. No, repudiar en secreto es, no me voy a separar de ti, pero no vamos a estar juntos. Vamos a dormir en cama separada o en la misma cama, pero vos de cabeza y yo de... Eso es repudiar. No, nos vamos a divorciar, pero en pareja. Y el ángel le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? No temas en recibir a Miriam como tu esposa. Literalmente le está diciendo, no hagas de no tomarla. Es tu esposa. Lo siento para aquellos que defiendan la virginidad perpetua. Pero era su esposa. Lo dice el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice luego? Que él no la conocía. Ese no la conocía, está diciendo que durante su gestación no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz al primogénito, que a quien llamaron Yeshua. Entonces, bueno, se lo dejo a ustedes el análisis, sé que a muchos no les va a gustar, pero ahí están las escrituras. Sigamos con la alía, estamos a ver en la alía tercera. Leyes de la construcción, y hablamos del parapeto, las leyes de la prohibición de mezclar semillas, mezclar textiles. Volvemos con las leyes de integridad y pureza con respecto a la honra de la esposa. Como ven, esta es una parashá que habla mucho acerca de la relación y el cuidado que hay que tener con nuestras esposas. No podemos difamarlas así como así. Y peor, exponerlas nosotros a la muerte, diciendo, no era virgen cuando me casé. Bueno, en esos tiempos era terrible, porque tenía que casarse siendo virgen. Y por ello había prueba, evidencia de virginidad, que generalmente era la sábana manchada en sangre, que se entregaba ¿a quién? Al padre. ¿Por qué? Porque el reclamo era al padre. Y si el padre recibía ese reclamo, mi hija no era virgen, el padre llevaba la sábana y decía, el tipo es un bocón. Entonces el Señor, ¿qué pasaba? No podía repudiar y por ende divorciar jamás a su esposa. Estaba obligado. Si no le gustó y se quiso ir por otro lado, le iba a salir el tiro por la culata. Entonces él no podía repudiarla. La cuarta ley, obligaciones estrictas de higiene y pureza física y espiritual dentro del campamento de guerra militar. Un campamento de guerra, si bien no estás en Eretz Israel, se consideraba como el campamento sagrado. El campamento sagrado tenía que manejarse con cuidado. No podía en el área del campamento establecer tu letrina. Tenía que haber un lugar apartado. Y lo mismo pasaba en el campamento de guerra. Entonces, la Shejina también habitaba el campamento de guerra. Era como si ellos estén en un pedacito de Israel. Y no solo de Israel, sino del área más sagrada. Entonces, había que tener ese cuidado. Leyes y cuidados con respecto a la palabra empeñada. Las cosas
que uno dice y sus compromisos. Hay que tener mucho cuidado con los votos. Ya lo hemos visto en muchas otras parashot. Todo lo que salga de tu boca va a ser usado en tu contra. Si tú dijiste y te comprometiste, lo cumples. Y fíjense cómo se casa con el matrimonio. No es con que tú vas. Obviamente, hagámoslo, porque ya es la moda y la usanza. Pero no, es tu palabra, es mi mujer y ya lo que salió de tu palabra es compromiso. Tal vez te podrás hacer el tonto, pero Hashem no puede ser burlado. Entonces, muy importante lo que sale de tu boca. La quinta lía, la ley de las finanzas éticas, y ya hablamos ahí sobre el divorcio. El permiso legal de comer la viña del prójimo al pasar, pero sin cosechar para beneficio comercial. Si yo voy caminando y sé que muchos lo hacen, pasan por donde mi vecino tiene un arbusto de acerolas de estas que parecen zapallitos, yo lo hago, voy y saco, pero no la cosecho, ¿no? Sí, he sacado algunas varias, pues son muy ricas. No hay ninguna pena, es de él, pero puedes hacerlo. Claro, si él me dice no te saques, voy a tener que respetar su decisión. Pero tú no puedes negarle a una persona como Israel que alguien haga uso de tu árbol. Puedes disponerlo. Lo que me hace pensar la historia famosa de la kipá, ¿no? Que dice que Rabí Ismael, si no me equivoco, cuando iba a nacer, su madre consultó con unos sabios para ver cómo iba a ser su hijo y le dijeron, tu hijo va a ser ladrón. Oh no, dijo la madre, ¿qué voy a hacer? Le hizo un cobertor y él lo usó toda la vida y siempre fue una persona íntegra, salvo alguna vez que se sentó en un árbol frutal y se movió y se le cayó el cobertor, no era una kipá todavía. Y cuando despertó, vio un fruto y sintió deseos de comerlo. Yo, quiso robar porque el fruto no es... ¿Cómo? Pues si la Torah te permite, puedes sacar del árbol frutal. Mientras que la persona no te diga, no te saques, tú puedes tomar. Pero bueno, son cosas de nuestra tradición. En la sexta lía tenemos la justicia laboral y bienestar social. Y esta es una palabra muy fuerte que a algunas personas les debería sonar. No a algunas, a muchas, que retienen el salario. Tú no puedes retener no solo el salario, te lo voy a poner así, la bendición de tu hermano. Peor si está en tus manos. Si tú dijiste, te voy a dar una sedacá, corre y dásela ni bien puedas. Porque todo eso te produce una desconexión. Mientras más te tardes, más te desconectarás del Eterno. Si tienes tu trabajador que ha trabajado, cumplió con su jornada y te toca pagar y dices, te pago mañana, porque quieres aprovechar de su recurso, guardándolo en la macrocuenta cuando va a ser el sorteo del millón, a ver, por ahí me lo gano. No, ya él merece su bendición. ¿Por qué? Porque ya diste tu palabra. Abre tu mano para que hagas como Hashem cuando decimos potea, ella deja. Tú abres tu mano, igual tú tienes que abrir tu mano. No puedes cerrar la mano, porque si cierras la mano, esa bendición te va a quemar, aunque te ganes la macrocuenta. No puedes. Bueno, hay muchas otras leyes de castigo a familiares por crímenes cometidos. Mandato de dejar remanentes en la cosecha, la pea. ¿Saben cómo se llaman los rulitos, no, de algunos judíos? Peot, no peyot. Peot. Claro, porque es la pea que es el rincón. Entonces, dice, hay un mandamiento en la Torah, no recortarás el rincón de tu cabello. Y lo único que se ve como rincón que es esto, pues, ¿no? Entonces, esto no se corta. ¿Por qué no lo hacemos, dirán? Bueno, es que tiene un contexto en realidad pagano. No que la Torah sea pagana, sino que muchos en el luto se cortaban esas partes para denotar el luto, para mostrar, miren, estoy sufriendo, me faltan estas partes. Hashem le dice, no, ustedes no tienen que denotar o mostrar
que están tristes. ¿Ok? Entonces, pero si quieres dejarte los peot, bienvenido, se ven bonitos, ¿no? Pero aquí la PA se refiere no solo a esto, sino a los rincones, a las esquinas de tu terreno. Te dice, esa PA no vas a cosechar. Y ahí estoy preparando un sidur, ahora me hizo acuerdo mi hermano que lo dejaba a medias. En las primeras oraciones hay una instructiva que habla, o una parte que dice que hay 5 cosas que no tienen medida en la Torah. ¿Qué significa medida? Por ejemplo, en Shavuot se llevan 2 panes. Ya se sabe que son 2. Nos pone un límite, ¿no es cierto? Pero hay otros mandamientos que no sabemos cuál es el límite, cuál es la medida. Uno de esos es el de la pea. ¿Qué significa? Yo no sé si voy a dejar un triangulito o un triángulo más grande o más grande. Hashem no te da la medida. ¿Por qué razón? Porque te deja a ti la libertad de decidir qué tanto quieres dejar. ¿Me entiendes? Depende de ti. No llegues hasta el último. ¿Hasta cuánto? Lo que vos veas. Eso te está diciendo Hashem en estos mandamientos. Para que se vea, que florezca en ti la bondad y no que simplemente te diga, dadse de acá, que es otro de los mandamientos también que no hay limitante. Dadse de acá. ¿Cuánto? No hay en la Torah. Da. Todo, si querés. Un peso, si querés. Pero por supuesto, tu acá va a depender mucho de tu estado de ánimo, de tu conexión con el Eterno. ¿Por qué? Porque soltar lo que crees que es tuyo, hablando de dinero, es entender que en realidad estás administrando los recursos del Eterno. Por eso se llama tzedaká, porque estás haciendo una justicia. No es caridad. Caridad es, tengo pena por esta persona y voy a actuar. No, estás haciendo justicia. Se te dio para que des. Y ahí voy a terminar con esa palabra, lo de la justicia. Pero primero hablemos un poquito de la Aliyá 7, que habla acerca de la ley del levirato. Ya lo explicamos un poco la anterior semana. Es la ley del ibum. Si una mujer muere su esposo, entonces tiene que buscar al pariente más cercano para levantar descendencia. El primer descendiente va a ser anotado a su esposo difunto. La ceremonia del descalzado, el jalitzá, aquel que dice, no, yo no voy a hacer eso. Como ven, es un reflejo de mi interior. No le voy a hacer este gesed a mi hermano. Entonces se lo descalzaba. El mandato de mantener pesas y medidas absolutamente exactas. Y es la mejor simbología que tenemos acerca de ¿qué? De la justicia, las balanzas. Y finalmente el mandamiento perpetuo hacia Amalek. Eso es todo lo que son las alías. Vamos a ir rápidamente a la quinta haftará de la consolación. La metáfora de la tienda. El regreso masivo. Se ordena a Jerusalén a ensanchar su tienda para albergar una multitud de hijos retornados. El fin de la esterilidad, la ciudad, antes desolada y estéril, ahora desbordará de alegría y vida, reconciliación y amor divino. Abandono momentáneo. Dios explica que el exilio fue solo un breve instante de ocultamiento y es en el momento en que nos encontramos actualmente. La compasión infinita, el Creador toma de nuevo a su pueblo con una ternura inmensa y eterna. Juramento de Noé, el pacto de paz. La promesa inquebrantable, así como Dios juró jamás volver a inundar la tierra, jura nunca más airarse con Israel. Y el amor inamovible, aunque las montañas se muevan y las colinas tiemblen, su bondad jamás se apartará. Los vínculos temáticos entre la Parashá y la Haftará
tenemos 3 puntos. La disfunción familiar a la redención, de la disfunción familiar a la redención. En la parashá regula situaciones de crisis familiar, la esposa repudiada, la cautiva, la estéril. Y en la Haftará eleva estas leyes a metáfora cósmica. Dios adopta y consuela a la esposa abandonada y es Israel. Protección legal versus compasión divina. La parashá, primero exige defender los derechos de la dignidad de la mujer desamparada o vulnerable, pero la Haftará, que también nos dice, nos muestra el amor a Dios, muestra a Dios, aplicando su propia ley, asumiendo el rol de esposo amoroso que restaura la honra. Como tercer punto, la estructura del pacto matrimonial, que dice la parashá, detalla las obligaciones, contratos y dinámicas del matrimonio legal humano. Y la Haftará presenta un pacto matrimonial eterno, indestructible e inamovible basado en la bondad, en la Gesed. Qué hermosa comparación. Y qué hermoso la enseñanza del matrimonio y de las hazañas de nuestro Mesías. Aquí hay algo interesante. Israel, dice el profeta, fue repudiada por Hashem y le dio carta de divorcio. Israel ha sido repudiada y divorciada de parte del Eterno. Entonces, ¿cómo puede ser que el Eterno la vuelva a tomar? No puede. Aunque no se haya casado, ya no puede, ya la repudió. ¿Cómo puede volver a tomar? ¿Cómo queda librándose? Tiene que morir. Pero Dios no puede morir. Y por eso viene Yeshua en representación de Dios y muere. Y cuando resucita es un nuevo ser, una nueva criatura. Y esa criatura es la que va a volver a tomar a Israel como esposa. De otra forma no se podía. Por eso tenía que morir y resucitar, entre tantas cosas. Pero quiero terminar hablando acerca de la justicia. Algo que entendí esta semana acerca de la justicia y la misericordia. Como ustedes saben, los dos grandes atributos de Hashem. En la derecha, ¿qué tenemos? El atributo de Gesed. ¿Y qué tenemos a la izquierda? El atributo de la Geburá. Aquí tenemos la caricia, el amor, el cariño, y aquí tenemos el sopapo y el cocacho. ¿No es cierto? En el Eterno se manifiestan ambos procederes. Él actúa con ambas formas. Dicen los sabios que cuando se manifiesta con su atributo de bondad, la Torah y el Tanaj lo va a relatar, se va a referir a él con el Shem Havaya. ¿Cuál es el Shem Havaya? Yod, Hei, Vav, Hei. Pero cuando se refiere a él como un juez justo, fuerte, riguroso, se va a referir como Elohim. Bien, estaba escuchando acerca de los actos de justicia, que si tú ves el güey de tu amigo que está extraviado, incluso si es tu enemigo, tienes que devolverlo, tienes que hacer actos de justicia, pero en tu justicia tiene que haber bondad. Y al fin entendí una palabra que escuché a varios maestros decir que nosotros debemos tener mucho cuidado en pedir justicia. Cuando decimos, es injusto, ¿y quiero que se haga justicia? Porque si abres esa puerta, el primero en ser juzgado serás tú. Porque Hashem es justo. Y si pides justicia, se te va a dar justicia. Pero no una justicia que te convenga, sino la justicia perfecta. Entonces, ten mucho cuidado si pides justicia. Porque el primero en ser juzgado vas a ser tú. Y seguro que no vas a salir
airoso. Entonces es bien drástico el pedir la justicia. ¿Qué hacemos entonces? Proceder con gesed, con misericordia. Y esperando que cuando llegue el momento de la justicia, que en realidad la justicia siempre está, solo que no la vemos. Pero verdaderamente, el gesed está, pero no lo vemos cuando nos está sucediendo la justicia. Pero es una ley perfecta del Eterno, que todo en el universo se balancea. ¿Y eso qué es? Tzedek, es la justicia. Y en la justicia también se encuentra la bondad. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan que se lo he explicado cuando le echamos 3 veces sal al pan? Y decimos que en la Geburá hay 3 veces más gesed que en el mismo gesed. Porque es con la justicia que nosotros podemos alcanzar la bondad. Pero para alcanzarla, ¿qué tenemos que hacer primero? Actuar con gesed, con bondad. Y entonces se va a hacer justicia. Parece un trabalengua, ¿no es cierto? Pero, ¿y cuál es la justicia? Con la vara que midas, se te va a medir. Si quieres misericordia, ten misericordia. Si no la tienes, no la pidas, porque no es justo que la tengas. Todo lo ha guardado el Eterno en la justicia, pero en la justicia escondió una bondad 3 veces más grande que en la misma bondad. El que tú muestres bondad con el avecilla, madre de las crías, con tu güey que está arando, que quiere comer, con tu enemigo que extravió su celular y que tú puedes estar diciendo, jajaja, sí te quería ver. Con el malo que está recibiendo su castigo, al fin recibió lo que se merece. Tú te estás poniendo en balanza también. Y alguien se va a alegrar por el mal que tú le hiciste. Porque con el Eterno todo se nivela. ¿Quieres gesed? Busca gesed. Sedek, sedek, tirdof, dice la parashá anterior. Justicia, justicia perseguirás. Esa palabra quería traerles el día de hoy, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición. Sé que si la aplican, les será de bendición. Con nosotros será hasta la siguiente semana con la entrega de la parashá semanal. Se despide de ustedes el Moré William Salas, aquí desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la congregación Derech Emuná. No se olviden nuevamente suscribirse a este canal, darle like, darle a la campanita y mucho más, por favor, compartir este video. Nos ayudará mucho. Bendecida semana. Shabbat Shalom, Shavua Tov y Kol Tuv.